¿Qué onda? ¿Cómo ¿No están? prefieren dejar al Espérame. Yo diría, ¿No me veo? ¿Sí? Sí se ve. Para encerrarlo aquí con Exacto. nosotros, sí. véngase. El anciano y tú puedes gritar como ¡pum! Como que aplaudir y ¡pum! Y ya es como Ay, para la No, está adelantada su Hombre, época. esta sí es. No, Ay, no, sí. Es una incomprendida de este siglo. Sube la tele. Me gusta. Sí, me sube la tele. Sí, está bien, Pues va, perfecto. lo hacemos Está entonces. bien, sí. Va, Fíjate véngase. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Rompiendo el Velo podcast. Y recuerda que es el podcast donde vas a poder escudriñar la palabra, donde vas a poder divertirte a través de la Biblia, también aprendiendo historias que nos van a conectar con lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y qué genial estar aquí, ¿no? Es verdad, sí. Buenísimo. Está Alan, estás ahí, pero... Horas más espacio. Falta, Ajá. Ajá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Ajá. Explica. bro, es que les tengo una sorpresa Ajá. bastante bonita, bastante buena. ¿Y qué les parece? ¿Chasqueamos los dedos o aplaudimos? Un aplauso, ¿no? Un aplauso. Vamos a hacer un pequeño truquito. Un aplauso Y entonces. que aparezca el invitado o Claro, la invitada. ya puede ser. No sabemos qué puede ser. No sabemos si ya viene, si ya llegó. ¿Viene desde dónde viene? Lo están teletransportando como a Felipe el Espíritu. Exacto, Sí. exacto. Entonces, a la de 3 aplaudimos. ¿Listos? Una, Una, dos, dos, tres. ¿Con quién estamos, Alan, el día de hoy? Con mi querido anciano Adán, uno de los ancianos de nuestra hermosa iglesia, y nos puede contar un poquito más sobre usted. ¿Cómo es el ancianato en la iglesia? Uy, difícil pregunta. Yo creo que si me pongo una calificación del 1 al 10, todavía no rebalso el 5, ni al panzazo llego. Pero bueno, me da gusto aquí estar con ustedes. Sí, hasta me siento chavo, me siento joven al tenerlos aquí o al estar aquí con ustedes. Desde luego compartir de la palabra. Gracias porque me consideran, sí, ahora sí que me honran, y eso yo creo que va a traer bendiciones a su vida. Y pues soy un miembro más de la iglesia, así como ustedes, con algún ministerio que desempeñamos, pero la verdad es que yo creo que juntos nos hemos desarrollado ahí en esta iglesia, y pues estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado, me ha enseñado, y pues la verdad es que estoy pues contento, feliz. Gracias por la invitación, Alan, Matus y Said y todos los que colaboran. Gracias por permitirme estar aquí. Ok, anciano, este podcast le pusimos Rompiendo el Velo, un poquito en referencia a que creemos, muchas veces el mundo cree que hay una barrera entre el mundo y Dios. Ajá. Y creo que Rompiendo el Velo es el reflejo de que el Señor ha quitado y busca seguir quitando todas las barreras que hay para Él poder acercarse y restaurarse con todo el mundo, ¿no? Así es, yo digo que de los grandes regalos que Dios nos da, o el mismo Jesús al momento de su ministerio, es precisamente ese acercamiento a Dios, que todos tenemos esa oportunidad. No hay ninguno que esté, digamos, exento de poder entrar a la presencia de Dios. Y qué increíble, anciano. De hecho, nos gustaría que nos contara un poco de usted. ¿Es casado? Casado, con 3 hijas, felizmente. Muy bien. Tengo ya 22 años de casado y se ve, creo que poco, pero en realidad ha sido unos años medios fuertecitos, y más al relacionarme con el Señor. Creo que mi mejor momento, desde luego, sí fue al conocer a Jesús en mi época matrimonial, pero ha sido también la parte más dura, de donde las exigencias para mí como hombre, como esposo, como papá y todo ello, pues no han sido fáciles, ha sido, yo digo que algo un poquito complicado, pero el Señor me ha dado la victoria. Muy bien. ¿Y usted tiene hermanos o es hijo único? Sí, vengo de una familia, yo digo que disfuncional, pero más apegada a la funcional. Y triste, hay tristezas ahí en la familia. Yo tenía mis papás ya ambos murieron. Mi papá era un empleado nada más, era un trabajador que nada más aportaba a la casa, no daba más, y él tenía vicio del alcohol. Él sufrió mucho tiempo, mi niñez, mi juventud, parte de mi ser adulto era convivir con un papá alcohólico, ¿no? Y la mamá era sumisa, era de esas mujeres que pues no le hicieran lo que le hicieran, pues lo aceptaba, y así funcionaba dentro de la casa. Y tuve 3 hermanos, yo soy el segundo, tengo un hermano mayor, luego sigo yo,
luego sigue otro hermano, menor que yo, y una hermana nada más. Una hermana, la más chica, que podríamos decirle que fue la más consentida, la que se le dio muchas cosas, pero fue la más rebelde que todas, era más que el Otros ahí, ¿no? más que el pues se atrevió como mujer. Yo digo que para el tiempo en el que nosotros desarrollamos, fue una mujer pues yo creo que se atrevió a hacer cosas que nosotros como varones no hicimos, sí, tomar, fumar, no sé, muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que estuvo difícil, pero bueno, contento, y la verdad es que estoy agradecido con la familia que Dios me dio, de donde provengo, porque me ha ayudado a crecer mucho, ¿no? Bien, de hecho, vamos a ver justamente hermanos del medio, ¿no? Exacto. Poniéndolo en contexto y poniendo a la gente en contexto, esta serie se llama Los 12 hermanos y estamos analizando a los 12 hijos de Jacob, que se les conoce más como las 12 tribus, pero nosotros queremos analizarlos lo que se pueda como personas. Claro, y persona. este es el 5º capítulo, hay 4 más, les dejaremos el enlace para que por ahí los vayan a checar y los escuchen. Y hoy vamos a hablar de 2 hermanos. Exactamente. 2 bastante difíciles de estudiar, de agarrarnos, porque lo mismo, no hay diálogo de ellos, o sea, no hay como un diálogo de ellos como Mucho personas. contenido. Uh-huh. Pero creo que pudimos agarrar buenas partes. Oye, pero ¿qué Sí, tan, de los 2 hijos. qué tan no tan importantes son que tuvimos que juntar a 2 en un episodio, ¿no? No le dimos a cada uno. Bueno, eso Ajá, sí, de sí, sí. entrada, ¿no? Somos bien groseros. Sí, la verdad. Bueno, no es que no sean importantes, pero como les digo, como no hay diálogo, No hay tenemos tanto que... diálogo, ¿no? Exacto. No hay de dónde sacar Algo que tanto. estamos analizando es que los primeros hijos fueron de alguna manera, y como pasa hoy en el mundo real, los que cargaron con más cosas. De hecho, de los primeros hijos tenemos diálogo y historias. Y de Rubén, por ejemplo, sí hay diálogo. De Simeón y Leví a lo mejor no hay diálogo, pero sí hay historias. Sí, No, sí hay diálogo, de hecho, de ellos también. Sí. Y de los más chicos, desde luego, también, porque creemos que no nada más el hermano que vendieron, que es el que hay más material, quizá es importante, sino que todos. Y por ejemplo, usted como hermano del medio, bueno, hubo 2 hermanos del medio, que es usted y el tercer hermano. En algún momento, ¿alguno de ustedes sintió como que esa diferencia de decir, bueno, mi hermano mayor fue el que más cargó con cosas, y mi hermana, ahorita usted lo decía, y mi hermana más chica fue la que a lo mejor fue más consentida y todo esto, y llegó a usted vivir esto de que, ¿y yo qué papel juego aquí en la familia? No, desde luego. De hecho, hay estudios, y yo digo que hasta muy bien documentados, científicos, que muestran precisamente que el primogénito se lleva siempre la batuta, lleva siempre casi lo mejor, ¿no? La alegría de ser el primer hijo. Para los que ya somos papás, la verdad es que también así lo entendemos. No sé por qué hacemos la gran fiesta cuando nace el primer hijo, y a los demás como que ya no los consideramos como tal, ¿no? Ya no es la misma alegría, ya lo vemos como algo que, bueno, ya pasó, ya es tener otro hijo, es algo normal, ¿no? Y al chiquito pues casi siempre se le considera el consentido, el que más se le cuida, precisamente por ser pequeño y todo ello, pero los del medio siempre quedan volando. La verdad es que sí, yo en algún momento sí lo sentí, sí, la verdad es que como me acuerdo que mi papá se llevaba más a su trabajo, a mi hermano mayor se lo llevaba, y yo decía, bueno, yo también quiero ir. Y dice, no, tú no puedes. Y para muchas cosas también, a ver, tareas que a lo mejor, a ver, vente tú, ayúdame a cambiar un tanque de gas, o ayúdame a cambiar esto, pues generalmente jalan al mayor, ¿no? Y a lo mejor porque más fuerte, o porque se siente el papá más entregado a ese hijo que él tiene la responsabilidad de enseñarle, etcétera. Y al segundo, pues como que no tiene tanta importancia darle ese seguimiento, esa educación a veces, pero la verdad, yo déjenme decírselos, como papá, con la ayuda de Dios, sí podemos hacer que cada uno de los hijos se sienta tan especial como el primero, así el último, pero también cada uno de nosotros, y eso es sabiduría de Dios. Si no la tenemos, la verdad es que caemos en ese error, y es malo, de hecho es malo, el dejar de considerar al mismo nivel a cualquiera de los hijos. Hay una afectación, ¿sí? Hay se puede generar una raíz negativa dentro del corazón de los hijos. ¿Sí? Ustedes están hablando ahorita de 2, o vamos a hablar de 2 hijos de Jacob, que a lo mejor no tienen mucho que hacer, ¿sí? Pero el punto o los puntos que pueden ellos tocar
La verdad es que eso nos va a ayudar a entender por qué el sándwich, los hermanos del medio, también son importantes. Porque si no, no habría contenido. Y eso es lo que veo. Yo me siento un hijo de sándwich, sí, pero la tapa o las dos tapas ahí están. Pero yo soy el contenido, yo soy algo especial. Sí, yo tengo algo bueno, sí, que dar. Entonces, ahí es donde yo creo que podemos abarcar mucho, ¿no? Correcto. Oye, yo creo que estamos iniciando con todo este programa, pero falta algo, ¿no? Pues la pregunta, algo pa. que, sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Como que no vamos a ¿Cuál hacer era la pregunta ahora? Ya estoy bien ministrado y la pregunta... Ok, ahorita explicaremos el por qué esta pregunta, pero la pregunta inicial con la que queremos hablar es: ¿han vivido algún momento en el que hayan dicho qué afortunado soy? No sé, a lo mejor te ganaste la lotería o el aguinaldo llegó muy bien. Si me ganara la lotería, bro, ya no estaríamos aquí. tendríamos un mejor set, ¿no? Digo. Y mejores Extremo y al invitados. extremo. Mejores invitados. No, pero en algún momento en el que hayan dicho, o sea, qué ganga me acabo de sacar. No, hasta una promoción en una tienda, no sé, algo así. O sea, a ver, cuenten, platiquen. O sea, yo no me gané nada. No. Nunca me he ganado nada. ¿No les pasó que había algunos, como promociones en las papitas donde metían dinero y yo siempre era de los que me quería ganar dinero? ¿Dinero así físico? Sí, bro, Sí, lo sí, metían un billete. y nunca me salía el dinero, o sea, creo que para eso nunca fui bueno, pero, o sea, esto pasó apenas, de hecho pasó ayer. Pero entiendo que me le venía diciendo a Said que me sentí ayer afortunado, pero entiendo que fue la primera vez que me sentí como hermano mayor, con mi hermano que es de parte de mi papá. Okay. Y que vive en Toluca, y ayer me manda un mensaje y me dice: oye, es que te quiero, no tengo a nadie a quien contarle y pues tú eres mi hermano y quiero contarte algo que me sucedió. Y entonces ya me contó lo que le pasó, le di un consejo. Cuenta. Otro programa. Sí, si tú pones al pastor de tu iglesia. De tu otra iglesia. Sí, de tu otra iglesia. El anciano. Bueno, pero De la ex. de tu ex. Y no se me hizo sentir muy afortunado, como de, puedo darle un consejo a mi hermano pequeño. Y el hecho de que me vea como alguien a quien se puede acercar para pedirme un consejo, se me hizo algo que me sentí afortunado en ese momento. No sé Muy bien. ustedes. No, pues, o sea, yo me siento, como les digo, en cuanto a convivencia, en cuanto a amigos. No sentía una amistad tan amarrada como la que siento ahora con los miembros de la iglesia donde estoy ahorita. Ya O pensé sea, con ellos. Con los otros miembros Pensé de que la iba a decir de los otros. o sea, un apoyo, Los de la me siento afortunado en esa parte y en la parte material. Cuando mencionaste lo de las papitas y cuando me salieron 3 tazos una vez en unas eso era papas, hermoso. No, eso. lo mejor, por Dios. Millonario. ¿Tú, Said? Muy bien. Bueno, cuando hablamos con nuestro pastor para pedir permiso de Rompiendo el Velo y que estábamos medio nerviosos y... Sí, porque pensamos que nos iba... O sea, para iniciar este proyecto hablamos con nuestro pastor y no sé, pensamos que nos iba... Ya habíamos grabado un capítulo piloto, ese no va a salir al aire después. El nuevo título de ese capítulo es el capítulo prohibido. Ya lo habíamos grabado. Bueno, o sea, lo grabamos, después ustedes salieron de aquí de la casa y ¿cómo se sintieron? No, bro. No, O sea, bueno, hay ya que decir... sentíamos que nos habían bajado de todo. Era prácticamente el mismo contenido que vemos Ajá. ahorita en Rompiendo el Velo y así, pero lo que pasó es que todavía no habíamos avisado De nada, a nadie. al pastor. Entonces, pues la verdad, como que no íbamos a sacarlo obviamente ni a publicarlo sin antes avisar, pero ya el hecho de haberlo grabado ya nos hizo como que sentir un poco Mal. que estaba mal, ¿no? Que justo necesitábamos esa bendición de parte de nuestro Aceptación. pastor, de nuestra iglesia. Y cuando lo hablamos con nuestro pastor, la verdad es que íbamos mucho con la idea de si nos dicen que no, o sea, íbamos preparados para un no.
Y es como, pues no pasa nada, porque entonces sabremos que pues no era algo que el Señor quisiera en ese momento, o no era la manera así. Y cuando todo se hizo así como que el apoyo de nuestro pastor, como que esa bendición, como sí, el programa y suena interesante y todo esto, pues sí, dije, oh, qué afortunado, o sea, salí con esa... Fue un alivio, ¿no? Ajá, Un y alivio. aparte así como, qué afortunados, o sea, porque aparte él ofreció más apoyo del que pensábamos que a lo mejor que nos podía pasar ese día, que creo que es eso la fortuna, Ajá. que pensábamos que a lo mejor que nos podía pasar ese día era un sí X. Dios les bendiga, ¿no? Pero no recibimos un sí X, sino que recibimos como que Apoyo, o sea, respaldo, ajá, eso es lo que... y eso nos hizo salir y sentirnos pues afortunados. ¿Y usted, anciano? Exacto. Ah, ¿En qué momento ya. se ha sentido más afortunado? ¿Saben cuánto traigo en la bolsa, chavos? Creo que mi mejor fortuna está por venir. Nadie está allá afuera, ¿quién de repente? No, de hecho, yo estimo que en nuestras etapas de vida, la mayor parte, digamos, de nuestra felicidad se vale en esos pequeños momentos de fortuna que nosotros tenemos. El ser considerado, por ejemplo, por los papás, eso es algo valioso para nosotros, nos va dando desde niños esa afirmación y nos llena precisamente de seguridad, de confianza, así como se sintieron cuando el pastor les dijo sí, ustedes se sintieron seguros, confiados y todo eso. Los papás también tienen un toque especial cuando nos hacen sentir considerados, y eso es afortunado. Yo el tener a mis papás, hayan sido como hayan sido, para mí creo que es una de las grandes fortunas que he tenido, ¿no? No se diga ahora que ya soy papá, que tengo esposa. De hecho la misma Biblia dice que el que haya esposa haya el bien, ¿no? Entonces eso también es fortuna, esa fortuna. Muchos dicen, ay, es que cursi, entonces es algo que ahora ya es valioso para mí, ¿no? Que me he sentido afortunado. Las hijas que tengo, la verdad es que yo creo que yo aún me siento ignorante, o sea, la verdad es que las veo y son bendición a mi vida. Me han ayudado, me han hecho crecer, me han hecho ser mejor anciano. Creo que me puede regañar el apóstol por hacer algo malo, pero cuando me regaña mi esposa y mis hijas o me llaman la atención, creo que es cuando más pongo atención, cuando más cambio las cosas, cuando más le pongo ahí un poquito más de importancia, porque veo que en ellas me dan para crecer, para ser mejor, ¿no? Eso yo digo que son los momentos que nos ayudan a crecer. Todos los momentos que ahorita platican ustedes que se han sentido afortunados, creo que los han hecho sentir mejor, ¿sí? Y eso, la verdad es que yo creo que tengo muchos momentos, como el de hoy, que me siento afortunado también, ¿no? Bueno, pues para empezar a darle comienzo a esto y contexto, pues vamos a continuar en los capítulos que hemos continuado, que están en Génesis. Vamos a ver Génesis 30 y nos quedamos en que justamente Raquel sintió celos de que su hermana Lea estaba concibiendo hijos y ella no podía tener. Entonces pidió a Jacob, su esposo, que tomara a su sierva Bila para que a través de ella pudiera concebir hijos, ¿no? Entonces esto está en Génesis 39 y dice: mientras tanto Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada, entonces tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Silpa le dio un hijo y Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: qué afortunada soy. Y entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo: qué alegría que tengo, ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Y no sé, ¿qué podemos rescatar hasta aquí de esta parte en la que ahora la otra esposa de Jacob, Lea, ya imita lo que hizo en algún momento su hermana, y ahora ella también entrega a su sierva como esposa de Jacob? Creo que tiene que ver muchísimo con que Lea quería seguir, pienso yo que, o sea, en el cuarto hijo, que es Judá, que ya hablaremos de él después. Judá es como de, pues Dios ya, como gracias Dios, ¿no? Las anteriores era que mi marido me ame, y en este fue como que gracias Dios, ¿no? Pero vemos en esto que realmente todavía seguía con esa lucha en su corazón de querer ser compatible, o ser más bien tener ese mismo amor de su esposo que el que tenía Raquel, ¿no? Y lo vemos inclusive en hacer los mismos actos que hace Raquel.
pues voy a copiarla a mi hermana a ver si de aquí también yo soy afortunada y ahora sí ya me ama mi esposo, ¿no? Era una competencia, ¿no? Era una competencia total. ¿Qué es lo que decía en el anterior capítulo, ¿sabes? ¿No? Parecía que es fútbol o qué. O sea, pero pues, ajá. A ver quién mete más me goles. encanta cómo, o sea, porque aquí dice en el versículo 9, dice, mientras tanto, Lea se dio cuenta que ya no quedaba embarazada. O sea, Sí. no Lo sé intentó. si, o sea, lo intentaba, Sí, lo intentó, sí. ¿no? O sea, Jacob hacía la tarea, ¿no? Cómo a veces no vemos estas partes como científicas médicas en la Biblia, que sí vienen, pero que tenemos que desmenuzar. Y justamente, o sea, dice, chale, o sea, ya no puedo tener hijos, yo tampoco. Ya se me pegó lo de mi hermana. Bueno, pero aquí yo creo que sí es obra de Dios, ¿no? Que todo esto, o sea, Sí. que si ya no puede en este momento quedar embarazada esta Lea, es porque claramente el Señor quiere, al final de cuentas, quiere estar obrando o está permitiendo que todo esto pase por algo, ¿no? Y que ahora Silpa también entre en esta ecuación. Lo que sí pasa con los que no pueden tener en algún momento hijos, no puede el organismo tenerlos. Hasta Ok. que se relajan. Se Bueno. relajó de manera hormonal porque ya se sentía satisfecha y sus hormonas cambiaron. Y Eso. también puede cambiar el ciclo menstrual. Eso. Claro. Pero O las etapas de la mujer, que también, Ah, digo, al también. final de cuentas llega un momento en que ya no pueden procrear, pero porque es natural, Claro. o sea, es una etapa natural de ellas, ¿no? Y del hombre también, de hecho el hombre, su etapa natural dura más tiempo, ¿no? Pero ahí yo creo que históricamente, o en ese momento de la historia donde se desarrolla esta escena, como dice Anita, ese tipo de competencia, ¿no? Genera ansiedad, genera angustia, a veces desesperación por querer lograr algo y no tenerlo, y se somatiza, o sea, afecta al cuerpo, ¿sí? Clínicamente todas las emociones, todo lo que nosotros podamos estar pasando, se somatiza. Y puede ser que le impida en este momento a Lea no poder procrear, ¿no? Puede ser que eso sea. Pero bien dices tú, Said, sabiamente, planes de Dios. Para nosotros puede ser un atraso o una alteración hormonal o una etapa de la vida de la mujer natural, pero en realidad son planes del Señor. Que tiene el Sí, control. y Él es el que tiene el control. Ahora hasta aquí a mí se me hace ya que de plano, o sea, si ya se veía desde Génesis 29, ya aquí ya es extremo, o sea, el grado de competencia que están teniendo como hermanas, porque a ver, o sea, también Lea ya tuvo hijos, o sea, en este punto Lea ya tuvo hijos, entonces Raquel no puede y su desesperación es al nivel de entregar a su sierva, entonces... Sí. Ok, hasta ese punto a mí se me hace, bueno, ella no era Lea no era amada por su esposo, entonces Dios le permite concebir y entre más pueda concebir para ella mejor. Después Raquel ve que ella no puede tener hijos y en la desesperación toma la decisión de entregar a la sierva y lo vemos, o sea, vemos el diálogo de Raquel, dame hijos o me voy a morir. Y pero ya que ahora Lea entregue a su sierva, ya estoy en un punto en el que digo, bro, esto ya es extremo, o sea, tú sí ya tuviste hijos y ya es una cuestión de mucha Competencia. Sí, ¿sabes qué? Bueno. También siento, algo que veo es que muchas veces en nuestro corazón está en que nuestra identidad está en lo que hacemos o en lo que le damos a otras personas. Y puede ser que la identidad de Lea estaba en que le podía dar hijos a... O sea, que esa ya era su función por ser amada. Ajá, es como, por ejemplo, tal vez, no sé, tú estás en la alabanza y de repente tal vez puede ser que eso ya se forme una identidad en ti y que si se te es quitado eso, pues ya dices, ¿quién soy? O ¿qué onda? Y entonces empiezas a ver por otro lado, entonces, bueno, también soy bueno, no sé, enseñando. Pues ahora mi identidad va a estar de este lado. Entonces, puede ser que Lea había eso en su corazón, o sea, que realmente su identidad estaba en que le estaba dando hijos y su identidad y su valor más que nada. Su valor estaba en que podía Darle hijos a Jacob. Bueno, recordemos que Raquel era la esposa de Jacob. Y en toda la Biblia se reconoce a Raquel como la esposa. Lea no. ¿Sí? Entonces sí sentía ella, desde luego, ese celo. Y más en ese tiempo que Jacob podía tener las mujeres que él quisiera. ¿Sí? Pero siempre había una reconocida. Y Lea nunca pudo hacerlo. Ella creía que con esto de dar hijos podía lograrlo.
pero no lo lograba de esa manera. Ahora, el hijo sí es producto del amor, ¿sí? O nosotros tenemos que entenderlo de esa manera, producto del amor. Las formas en cómo se dan esto, de hecho ahí mismo Lea dice, es porque mi esposo me ama o yo me siento amada, cuando hacen precisamente esta procreación. Entonces, la primera necesidad de la mujer es sentirse amada, y más del varón, de su esposo, ¿sí? Entonces, en una primera etapa de la mujer, en casa, a través del papá, se siente amada, se empieza a identificar que su necesidad está siendo suplida por el papá, ¿sí? Y por la mamá. Pero conforme va desarrollándose y va creciendo, llega un momento en que la esposa hace que esa necesidad sea única, nada más del varón, ¿sí? Por eso, en este caso Jacob, pues a quien yo digo que le daba más amor, más importancia, más reconocimiento, más entrega, pues era Raquel, claro, y no a Lea, ¿sí? Y ella, pues nada más viendo esa salida, podríamos decirlo, o esa opción de poder agradar a Jacob, pues era haciendo hijos, o teniendo hijos de él, que tuvo muchos, ¿sí? Para él, usó su sierva también, ¿no? Pero a final de cuentas, en ese tiempo también, la sierva era parte de la ama, o sea, de la dueña, ¿sí? Podía disponer de su vida como fuera, era suya, o sea, la sierva era suya, podía disponer de ella, de su vida y de los hijos de ella a como Lea quisiera, ¿sí? Así era ese trato. Entonces, en realidad, no se habla del hijo de Zilpa, se habla de los hijos de Lea. Exacto. ¿Sí? Y así es, porque se identificaba de esa manera. Por eso también a tal coraje era el de Raquel, de decía, Señor, no tengo hijos. Sí es mi esposo, sí me ama, me reconoce, pero quiero darle hijos, ¿sí? Quiero ser yo esa protagonista número 1 aquí en la vida de Jacob, ¿sí? Y esa fue la lucha. Pero si nos damos cuenta, la verdad es que las 12 tribus no se fincan en las mamás o en los quienes dieron luz a esos hijos, sino se fincan en Jacob, ¿sí? Que él era el destinado, él era el que el Señor había elegido precisamente para eso, ¿sí? Ahora en la actualidad es difícil entender que, bueno, yo puedo tener hijos por otro lado y me los traigo a vivir, y tú, esposa nueva, pues los vas a atender y los vas a cuidar también de esa forma, ¿no? Porque en mí, como varón, se finca toda responsabilidad, todo compromiso, toda importancia hacia los hijos viene de mí, ¿no? Ya la mujer, bueno, funge un papel secundario y es la que dota precisamente de lo que el varón hace por todos ellos, ¿no? Entonces, todo eso tiene su historia. Y ahí Jacob, la verdad es que la familia de Jacob tiene muchos vértices para poder hablar, ¿no? Sí. Pero ahorita, haciendo referencia a Lea, sí había un celo, ¿sí? De mujer, que se siente ahí de mujer. Por eso es de que no podía lograrlo, no lo podía hacer, y vuelvo a repetir, nunca logró ser la esposa de Jacob. Bíblicamente, Raquel siempre fue la esposa de él, ¿no? Y es algo bien curioso, como decía que como dijo el anciano, que no hablamos de los hijos de Zilpa, o que no se habla de los hijos de Zilpa, sino que de Lea. Y es bien curioso como hablábamos en los capítulos pasados, que Raquel le pone nombre a los hijos que nacen de Bilha, y Lea hace lo mismo. Aquí dice que Lea, es lo que bueno, dice ahí, si la toma en cuenta, dice que Lea y Zilpa pusieron el nombre de Gad y Aser, y que tienen, vamos, a lo mejor el origen en dioses paganos, ¿no? Porque pues, Zilpa, como criada, como una mujer del mundo, pues no tenía otro conocimiento, ¿no? A lo mejor le indujo a Lea, oye, pues vamos a ponerle esto. Bueno, ella decidió, dice, es que me siento afortunada, por eso se llama Gad. O me siento alegre, por eso se llama Aser. Antes así era. Es como si yo ahora le dijera, por una de mis hijas me siento Superman, le voy a poner ¿cómo se llama? La novia la novia de Superman, Lois. Le voy a poner Lois Lane, ¿no? A mi hija. Lois. Entonces, digo, a lo mejor por algo que se siente en ese momento, ¿no? Pero y antes era así, la mayoría de los nombres así era, ¿no? Hablando un poquito de eso, decíamos en los primeros capítulos, por ejemplo, cuando nace Rubén, se le puso Rubén porque dijo, a lo mejor ya mi esposo, dándole hijo, me amará.
Y analizábamos que la raíz hasta el problema es que la estaba cargando en el bebé, en él. Descarga y su ansiedad. Y decíamos desde el capítulo pasado ya con estos hijos de en medio. Por ejemplo, aquí usted notaría, dice, en uno dice, qué afortunada soy, y en otra, qué alegre que estoy. Hay celo y la razón es competitividad y así, pero consideraríamos que estos nombres de raíz a lo mejor ya quitan un poco de carga y es un mensaje más positivo el que está depositando en Gad y en Aser. Pues sí, puede ser. De hecho, ahorita que vayamos desmenuzando nos vamos a dar cuenta que ambos, tanto Gad como Aser, cumplen un propósito que Dios tenía destinado para ellos. No eran cualquier persona, eran hijos de Jacob. Y Jacob, como patriarca, como padre, como podríamos decirlo, que viene de Abraham precisamente, era algo que iba yo digo que a detonar hasta todas las formas de vida que ahorita nosotros tenemos, ¿sí? Gad y Aser tuvieron unas formas de vida, por eso los países son diferentes, por eso la cultura, la esencia de cada nación también es diferente. Gad tiene unas características especiales, Aser también, pueden ser hermanos, son naciones hermanas, pero a final de cuentas con otros tintes, con diferencias, porque así son los hijos. Los hijos no son iguales, son diferentes. Yo tengo 3 y la verdad es que hay veces que me las dicen que son gemelas, ¿no? Que se parecen mucho, pero la vez que las 3 son diferentes. Unas más dedicadas, más inteligentes, más comprometidas, otras que a lo mejor no les vale, otras que les cuenta, otras que platican, otras que no hablan, o sea, todas son diferentes. Y en esto, pues desde luego que también, o sea, el Gad y Aser ahora sí que vienen a ser unos diferentes muestras de cómo son los hijos y cómo hay variedad, y no por ello debemos de menospreciarlos. Exacto. Sí, pues igual comentábamos que esto que dice el anciano es muy importante porque de Gad y Aser no encontramos en sus personas y en diálogo de ellos o alguna parábola contada de ellos, alguna historia de ellos, sino que tenemos un material quizá escaso, muy chiquito, sí, es pequeño, pero creo que de ese material podemos encontrar, como usted dice, un gran propósito en el Señor. Y desde luego me di cuenta estudiando un poco a estos 2 hijos que la verdad es que comparado con los primeros, el mensaje y su propósito de repente es un poquito más positivo incluso, aunque no se hable tanto de él, el propósito puede incluso ser más sí. No es importante, pero a lo mejor no es tanta lucha. No es tanta lucha, lo diría. Me hace recordar que cuando nace Jimena, la primogénita, pues uno no sabe, ni contempla los gastos, no sabe uno, nada, ¿no? Vienen los segundos, ya tiene uno planeado, ya uno ahorra, ya compró ropa, ya es más, como dices, es más afortunado. Es más afortunado ese bebé o esos otros hijos, porque ya vienen más planeados, podríamos decirlo, ¿sí? La primera a lo mejor fue deseada, planeada, etcétera, pero hubo cosas que se nos fueron de las manos por no tener esa experiencia. Justo. Pero los hijos, sí, conforme se van dando, van haciendo que los papás vayan agarrando experiencia. Y entonces ya tienen un mejor cuidado, una mayor atención o un mejor trato, ¿sí? Que nosotros como papás siempre decimos que el primogénito, en ese experimentamos, en ese aprendemos. Por eso es que el consentido se lleva toda la gloria, porque dices, wow, ya es el chiquito, hasta el primogénito lo quiere y lo trata de cuidarlo, y yo lo quiero cargar, y yo lo baño y todo ello. Entonces se ve más que porque ya tiene más atención de parte de todos los miembros de la familia. Y en este caso los del sándwich, lo que hablábamos de Gad y Aser, que tienen sus nombres con tintes positivos, como tú lo dices, pues es por eso precisamente, porque ya Lea ya se la sabía, o sea, ya había dado hijos. Raquel no, pero también ya tenía tenía esa posición de esposa. Y nacen estos 2. Y yo estimo que de acuerdo al perfil que tenía Jacob, no los menospreció. Les dio toda la atención. A ver, yo como rey de aquí o como patriarca de aquí, también son mis hijos. Rubén y todos hasta el Benjamín, todos son mis hijos. Y los que lo veían, o los que los conocían, reconocían que eran hijos de Jacob, ¿sí? Tenían esa distinción, ¿sí? No eran cualquiera,
Era, vuelvo a repetir, hijos de el mero mero, ¿no? De hecho, qué tremendo que, o sea, lo que él está diciendo de que, de hecho, los del medio son más afortunados y muchas veces la sociedad ya te está pintando o ya les pinta a los hijos, o sea, Que son los de que olvidados, son los ¿no? menos afortunados, sí, cuando en realidad son los más afortunados y se pierde ahí como que, pues tal vez ese decir, wow, o sea, soy afortunado de que, pues mis papás tal vez ya tuvieron más ese cuidado conmigo, ya, tal vez al principio no sabían cómo, pero aprendieron y ahora conmigo yo soy afortunado de que ya saben cómo cambiarme el pañal, ya no fue un experimento de a ver si se le hace así o no. Ya ahorraron más para mis ya cosas. ahorraron más para Por eso mis decíamos el cosas. capítulo pasado que a veces parece que la lucha del hermano de en medio es más su propia percepción, Sí, porque a que lo mejor es no, en realidad. porque a lo mejor no ven las emociones de los padres tan explotadas como el estrés del hijo primogénito que está diciendo, cómo se le cambia el pañal y luego la leche cómo se prepara y así, y el de en medio a lo mejor es esta parte que ya todos lo están viendo a él y así, digo el chico, el que ya todos lo están viendo, pero el de en medio justamente como no ve tanta explotación de emociones, quizá porque las cosas Sí, ya sí, son sí, más no. serenas, siendo que la lucha del hermano en medio es más su propia percepción de lo que es, porque en realidad hay más fortuna en él. Y algo que luego no consideramos, por ejemplo, al primero, en unos casos nos pasó a nosotros, sí habíamos pensado en el nombre de Jimena, pero fue más pensado el nombre de Joana y el de Génesis, fue más pensado. O sea, como que se les dedicó más tiempo, podríamos decirlo. Las niñas en viendo el eso. capítulo. Pero sí, por algo yo creo que Gad y Aser, por ejemplo, Gad, que significa afortunado. Es padrísimo. Pues claro, o sea, Sí. yo también me quisiera llamar así, ¿no? Y Era el decir, que oh ganaba my los God, soldados. oh my God, oh, qué afortunado, oh mi afortunado, que así me diga mi esposa, oh mi afortunado, vente para acá, ¿no? Sí, o incluso de hacer que después de haber tenido hermanos como Rubén o Simón y Levi que estuvieron en cosas tan así, que de repente al papá sí lo sacaron de onda, que hacerse una representación de la alegría, pues también es como que Claro, padre, ¿no? O sea, sí. Que siendo yo que yo creo que tengo también ese nombre. Me gusta estar alegre todo el tiempo. Eso sí. Eso Lea sí. cuando vio salir a Gad. Oh my Se God, estaba riendo. qué afortunada soy. Se llamará Gad. por ejemplo, usted en comparación con sus hermanos, no sé, todos son de un temperamento similar, o ustedes a lo mejor así el que más es alegre y... Sí, yo digo que familiarmente sí tenemos ese tinte de alegría, de gozo, de cotorreo y de bromista. Yo creo que eso es parte de la familia. Pero sí hay diferencias, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, el primogénito, para mí es ejemplo, ¿eh? O sea, mi papá creo que no llegó a tener ese grado de ejemplo como lo tiene mi hermano hacia mí. Mi papá me ayudó en muchas cosas y formas de vida que ahora yo tengo. Pero creo que mi hermano, el ser comprometido, el ser aventurero, el tratar de ser mejor todos los días, el conquistar nuevas cosas, el que no te minoricen, el que no te dejes, el que debes de tú ser siempre de los de arriba y no de los de abajo, etc. Todo eso yo creo que lo aprendí de mi hermano el mayor. No, por ejemplo, hoy en nuestra iglesia nosotros podemos ver 6 ancianos que sirven hoy en nuestra iglesia, de los cuales usted es uno, y más cada, guapo. y cada y cada anciano nos transmite algo muy especial, algún lado paternal, algún lado de orientador espiritual y así, pero justamente vemos en usted como que ese lado de ser un anciano muy alegre y que transmite siempre pues mucho gozo a la congregación. Bueno, pues gracias, qué bueno que lo ven así. Y así soy, ¿eh? Y en casa también así soy. Generalmente mis enojos yo creo que a lo largo del... yo digo que los contamos en un mes. Mi enojo a lo mejor es uno y mis partes o momentos de gozo son los otros 29, ¿no? O sea, yo digo que eso es parte de mi esencia, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad es que veo que mis hermanos también, que fuimos educados de la misma manera, no hubo distinción, como tienes razón ahí, Isaí. O sea, la distinción nos las hacemos sentir nosotros los del medio, pero yo veo que mis papás nunca hicieron una distinción por mí. Digo, por cada uno en cuanto a él es mejor, no le des esto porque no lo merece, etcétera. No, al contrario, siempre hubo para todos lo mismo, ¿sí? De hecho, hubo momentos de distinción porque a mí era el único que
entre comillas, era yo güerito y bonito, podríamos decirlo, y el guapo. Y mi papá me decía, no, tú con lo que te pongas te ves bien. Aquellos no, así decía, no, aquellos no, ¿no? O sea, pero ahí yo me sentía bien, aunque a los otros también les decía otras cosas, también les decía, no, es que tú eres el más inteligente, es que tú eres el que sí puedes. Y al otro le decía, mira, tú no te preocupes, porque mientras los otros están ahí dándole, tú te lo vas a recibir sin problema, lo vas a tener. O sea, a todos les daba una palabra, yo creo que de afirmación, pero de consentimiento, de decir, eres mi hijo. Sí, yo estoy contigo y estoy para ti. Y creo que algo que hizo Jacob ahí, de hecho, cuando vemos la repartición de la tierra, o sea, que sí la hizo Josué, pero fue dictada desde antes. Claro. ¿Sí? Entonces, Exacto. y porque así lo definió el papá. Y si vemos nosotros la bendición de Jacob en cada uno de ellos, les dice cosas maravillosas. Dices, wow, o sea, ¿qué papá? Bien lo dice el Señor, o sea, ¿qué papá va a darle cosas malas a los hijos? Sí, Claro. de hecho, Génesis, capítulo 49, versículo 19, es la promesa que le da Jacob a Gad. Y dice, Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. ¿Qué podemos sacar de esta promesa hacia Fíjate que hacia es Gad? muy interesante cómo dice que será atacado por bandas saqueadoras. O sea, de bro, hijo, va a llegar va a un pasar momento esto, donde, sí. ajá, exacto. O sea, como decíamos, cada padre conoce muy bien a sus hijos, ¿no? Y lo puede confirmar aquí el anciano. Y, o sea, Jacob conocía tan bien a sus hijos que decía, por algo te van a atacar. O sea, va a ser por algo. O por guapo, o por rico, Sí, por sí. algo, o sea. Muy bonito. Sí, vas a generar el hate de los demás, ¿no? Sí. Dice, pero te digo algo, hijo, tú las vas a volver a atacar, o sea, cuando no vengar, Retirada. o sea, me da mucha curiosidad cómo no es una venganza, sino que le dice, Es una estrategia Exacto. de cómo va a recuperar lo perdido. Exacto. Porque justo dice, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. O sea, Esto que van hay a ir veces que dicen por la espalda. van a ir a atacar. Ujú. Y entonces cuando ellos ya vayan con todos los tesoros y todas las cosas por la espalda, pues vas a llegar ¿Vas tú tú? y los vas a destrozar. A recuperar lo que era. Al final de recuperar lo cuentas, que es tuyo. esa estrategia, podríamos decirlo que a lo mejor el enemigo va a creer que lo va a vencer, pero al final de cuentas el vencido va a ser el enemigo, ¿no? Es como en el fútbol. Es como en el fútbol, ¿no? Que se echan para atrás, dejan que llegue el equipo contrario, pero al final de cuentas llega un momento en que saben cómo quitarle el balón y ¡pum! En una descolgada, pues hacen el gol, ¿no? El gol Que contrario, ¿no? hablando de fútbol, de esta Champions, esta temporada de Lo tenía que Champions, decir, No, sí, sí, no me lo aguanto. Es de otro nivel. El Barcelona es Gad en esta historia porque todos Sí, piensan sí. y Va a perder. y al Yo final- no soy hater del Barcelona, pero me sorprendió la verdad que ganara 3-2. Ah, no, a mí también, bro, yo le voy al Barcelona. Y sí, no es el primogénito como el Real Madrid, pero el Barça. Real Madrid, fue un Desde partidazo. luego. Sí, pero tiene. Y algo bueno salió del Barça, que es el Leo Messi, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, también de una vez hablando de la porción que da Jacob a sus hijos, a hacer le dice, y a mí me encanta esta palabra, creo que es de las más padres, hacer cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. O sea, pues la va a Yo quiero gozar. esa, por Nada más no va a gozar. por Esa- eso- Uno de creo los, que es por eso yo creo que me llamo de algo los de hacer. placeres, de los mejores placeres humanos, además de hacer del baño, es la comida. O sea, no, pero aparte yo no sé, o sea, quizá no podemos, al anciano es padre, no sé si esto lo ha detectado, pero siempre hay gente que tú dices, este brother tiene un colmillo para armarla en todo. La fiesta, dice. ¿verdad? Sí, A para lo mejor todo. no en fiesta, Sí, sino sí, sí. en a lo que sea, no sé, tiene la estrategia, o sea, sabe Tiene meterse sazón, en los güey. mejores ok. Lugares, sabe ser afortunado, sabe tirarle a las masas. Y siento que es lo que Jacob de alguna manera le está diciendo a ¿Hacer? o sea, va a cenará manjares deliciosos y producirá comida digna de reyes. O sea, él va a estar en los altos niveles. En ¿no? los altos Ayer niveles. platicaba con el jefe y otros socios del jefe, y hablaban precisamente de un chef que andaba era el chef presidencial, y andaba en todos lados, y el
presidente tenía que ir a Europa, andaba allá y él le preparaba su comida. Si tenía que ir a Asia, también. Y él veía, el chef también veía qué tipo de alimento hay por allá para que al presidente, ¿sí?, le diera de comer lo que le gustaba a él, ¿no? Pero concluían precisamente esto, a tal grado es la convivencia entre el chef y en este caso el presidente, que se volvieron amigos. Y parte a veces hasta de la familia, porque el chef no entraba, o a la familia del presidente no entraba cualquier chef, tenía que ir exclusivamente ¿no? Y hacer, en este caso, este hijo Acer iba a producir comida para reyes, o sea, iba a estar a otro nivel. Hacerse más como el chico que, bueno, del hermano, que es el de la ruta del sabor. Que sabe dónde ir porque tiene un ¿cómo se dice? Paladar exquisito, sí. Y sabe a qué puestos de tacos ir, que van a estar buenísimos. Pero aparte sí tiene algo especial y que eso no puede venir de las coincidencias así, sino que viene de parte de Dios, porque justo, por ejemplo, usted ponía el ejemplo de un chef, pero chefs hay muchos. E incluso si podríamos hablar de talento, hasta muchos pueden tener más talento. Claro. Pero que él haya llegado a ser el chef del presidente, que no son casualidades este tipo de cosas, sino es por algo, es una porción especial para alguien que está destinado a eso. Es un talento especial y que viene de Dios precisamente. Y que Jacob, como cazador de talento, supo identificar en la vida de su hijo. Por eso lo bendijo de esa manera. De hecho, yo a mis hijas las bendigo, veo a Jimena de una manera, yo a Ana de otra manera y a Génesis de otra. Y las bendigo de acuerdo a sus talentos. Exacto. De acuerdo a sus capacidades. No voy a pedir lo mismo para Génesis porque no lo va a poder dar como Jimena. Y también como Joana, o sea, no es así. Sí tienen ahí sus tintes genéricos, podríamos decirlo, ¿sí? Pero las tres, en esencia, así como Jacob, ve las diferencias, ¿no? Se notan las diferencias. Jacob, no pasa nada. Jacob sabía de esto porque recuerda quién le dio el plato de lentejas a Esaú. Entonces, Jacob no salía al campo, el que salía al campo era su hermano Esaú. Por eso lo que llama su papá Isaac. Pero Jacob era el que se quedaba en la casa con su mamá. Y él sabía de este tipo de cocina, de labores del hogar, y recuerda que le hizo su platito de lentejas. Entonces me imagino tal vez que hacer, además de salir al campo, y porque pues bien nos dicen la historia de José que estaban todos los hermanos, ¿no? Que ninguno estaba, todos trabajaban, fuera. Todos tenían su además de salir al campo con sus hermanos, también le gustaba ayudar en las labores del hogar. O sea, es una teoría. El poder de la comida. Ajá, o sea, el poder de la comida. Sí, y eso se da en la familia. O sea, yo creo que ustedes también, como hijos o como miembros de una familia, se dan cuenta de quién es más hábil. Yo la verdad es que soy bien papa para la cocina. Sí, creo que mi mamá me enseñó muy bien muchas cosas. Yo sé limpiar, acomodar muebles, sacudir, barrer, trapear. Yo me considero un buen diácono, sí, pero un chef o un cocinero, más que freír así unos huevitos y ya, pero cosas, y eso que a mí me gusta mucho la comida. La verdad es que yo disfruto mucho. Y me doy cuenta que yo no me puedo preparar, por ejemplo, un pozole, que a mí me encanta el pozole, no lo puedo preparar, no lo sé hacer. Sí, y eso que me encanta, pero no fui dotado de eso, estoy más hábil para otras cosas. La verdad es que yo sí soy voy a ser de los suegros que voy a llegar a casa de las hijas y voy a ver ahí, a ver si hay polvo o no hay polvo en los muebles, ¿no? Sí soy de esos porque me doy cuenta, ¿no? ¿Sí? Y detecto, y sé desde acarrear el agua y cuando el agua se tiene que cambiar y cómo se tiene que trapear y todo ello, eso lo sé hacer. Pero hay cosas, y como me acuerdo que mi papá así me decía: el que es bueno para la limpieza es Adán, así es. ¿Sí? Y los otros no. De hecho, mi hermano el mayor es un jefe de primera, ¿eh? Él no se levanta temprano a hacer su quehacer y todo. No. Se va al gimnasio, disfruta su día, su desayuno, todo. Es uno que goza nada más en grande. Dios lo ha dotado, pero tiene una visión, es inteligentísimo, es empresario, comerciante, negociante, o sea, es maravilloso mi hermano. Está dotado de algo que yo no tengo tampoco. Yo la verdad es que de comerciante no la hago para nada, ¿no? Yo digo que no soy judío porque no sé vender, me da pena vender.
No ofrezco, de hecho evangelizar me cuesta trabajo. ¿De verdad? Sí, pues no, digo, comparto, sí, ya, y eso porque el Señor sí me los Cuando pone. se da el momento, Y ya, ¿no? sí, porque ya se da el momento. Pero que yo a cualquier hora sí, a ver, agarro esta piedra y la voy a evangelizar. No se me da. Las piedras. No se me da. Mejor ellas me evangelizan a mí, ¿no? Oye, ¿me imaginas a José? Cuando van llegando los hermanos y va llegando Gad. No, ahora sí me va a aventar un filete de aquellos. Hacer. Ahorita estaba pensando porque dije, tal vez es muy malo decir que cocinaba en la casa, más bien cuando salían los hermanos, me imagino que él era el que cocinaba. Puede ser. Más bien cuando ellos estaban en el campo. Uno puede pensar, ¿no? O en el campo, a lo mejor, a ver, este conejito y ahí mismo lo preparaba, ¿no? A lo mejor él no estaba a lo mejor él no estaba dotado de cazarlo. Pero a lo mejor cuando ya llegaban con ¿qué recolectaron esto y esto? A ver, con esto Yo qué me Ya con armo algo, esto, ajá, sí, se exacto. agarraba la hierba y molía y ¿no? Y les hacía una barbacoa Exacto. bien nice, ¿no? Exacto. Sí, por eso. Le Y atizaba todos, fogón. y yo digo que todos, por algo Dios instituye las familias, porque todos somos importantes. No hay quien pueda decir, no soy importante. Y si lo llevamos eso a nivel iglesia, también dentro de la iglesia todos somos importantísimos. Hasta el que no habla. Hasta el que menos funge, podríamos decirlo, es importante. Porque nos va a ayudar a estar completos y a ser buena familia. O sea, está buena esta parte, pero porque justo hasta antes de José, aquí en lo que vamos después con Dan, con Neftalí, con Aser, con Gad, sí, ya las cosas parecen un poco más tranquilas que al principio. O sea, los inicios Claro. con Rubén, Simeón y Leví, Como ya siempre. está bien tétrico, ¿no? Pero como que ya en este momento ya empieza a haber más Ya tranquilo. cuando están ellos, y no se diga ya cuando vienen los últimos, pues ya estaba hecha la familia. Yo digo que ya estaba bien y empieza a ver, y lógico, como en todas las familias también, empieza a crecer, se empiezan a desarrollar. Las visiones, las intenciones, los criterios, los deseos también empiezan a ser diferentes. Eso es normal. Por eso es que el hijo tiene que partir, porque si no, pues, se divide la familia. Sino que ya, bueno, tú vas y generas tu familia, tu hija también vas y generas, te unes a tu marido y generas tu familia, porque ese es el plan de Dios. No podemos estar unidos todo el tiempo, porque entonces ya llega un momento en que nos hartamos del uno del otro. Entonces yo creo que ahí llegó un momento, como había mucha diferencia de edad entre el Rubén y José, y entre ellos también, y aparte de diferentes mamás, porque aunque no lo crean, la mamá a lo mejor no aparece así tan a detalle cómo influye en la vida de los hijos, pero ellos estaban con la mamá. Sí, Jacob en lo suyo, sí, daba las órdenes, dirigía, gobernaba, pero las mamás eran los que llevaban. A ver, si Jacob decía, van a ir a la escuela, sí, esa era la orden, aquí van a ir a la escuela, sí, pero la mamá, Lea, a lo mejor decía aquí con Aser, pues lo voy a poner más guapetoncito, le voy a poner su lonche un poquito más aquí, le voy a dar esto, y a lo mejor las otras no. O sea, era diferente el trato, la atención, el cuidado, ¿sí? Eso es lo que hace que nosotros también seamos diferentes. Exactamente. ¿sí? Entonces, y esa diversidad, podríamos decirlo, de carácter, pues hace que luego se generen conflictos, como lo que pasa con José. Pero a lo que voy, dentro de la familia, esas diferencias en algún momento son buenas, ¿sí? Nosotros, ahora que ya estamos de este lado y más con el Señor, tenemos que aprender a que todos sí somos diferentes, aceptarnos como somos, ¿sí? Amarnos, desde luego que es un mandato de nuestro Dios, que tenemos que amarnos como somos, pero también contribuir, ¿sí? A que los demás se sientan amados, tener esa madurez para poder aceptarnos como lo que somos. Y acá muestra en esta familia que faltó algo de madurez. Si vemos un poquito más de la historia de Gad, nos va a mostrar que dentro de lo que es su territorio, donde él se establece, sí, Gad junto con una parte de Rubén habla también ahí, que como primogénito Gad considera a su hermano el primogénito y le dice, a ver, ven, quédate aquí conmigo en este territorio, esta tierra, todo así como la de la Cheyenne, todo lo que ves allá, Rubén y Gad, esto es nuestro, ¿sí? Y aquí lo vamos a tener, y aquí vamos a convivir. Yo digo que Gad en su corazón sentía admiración por Rubén, por eso lo invita a convivir con él. Era justo lo que platicábamos ahí de hace unos días apenas, que le decía a David, es que menciona en la Biblia mucho, o sea, la tribu de Gad y de Rubén. Gad y Rubén. Sí. Gad y Rubén, o sea, casi siempre están ellos dos juntos.
Entonces me imagino Eso funge, sí, que sí, sí. ellos en persona, o sea, en sus personas como hermanos, Gad sentía una como dice, una admiración por Rubén. Y siento seguridad, tenerlo a él. que en parte también Rubén, al ser el primogénito de Zilpa, como decía Said, cuando estábamos platicando, al ser otro primogénito, Ajá. bueno, de la sierva de Lea, decía, bueno, voy a tratar de cuidarlo, o sea, tal vez con mis otros hermanos la regué, pero pues creo que con este... Porque estaba más chico, igual cuando nació Simeón, Leví, Judá. Porque y a estaba lo mejor- enfocado en otras cosas. A lo mejor ahí ya No había Rubén, madurez, no había más madurado. grande. A lo mejor Rubén ya más grande ya le había captado de decir, ay, mi jefa toda la vida ha buscado que mi papá a mí ya sé que no la va a amar, pero no voy a dejar que a él eso se lo cargue, sino que si yo puedo hacer algo. O a veces hasta, a lo mejor hasta por conveniencia, puede decir que a lo mejor Rubén, porque vio en Gad que ahí habla de que era un buen guerrero. Y que no era cualquier guerrerito, que se aventaba después entre los guerreros de David, decía que uno de ellos podía aventarse 100, 200, 300, hasta 800 enemigos en un solo día y con una sola vara o con una sola espada. Y el más débil, Entonces, uno de los más débiles podía hacer eso. Exactamente, o sea, eran dotados de cierta forma, ¿no? Entonces, por eso el hermano del medio, el hijo del medio, tiene sus dotes especiales, o sea, es afortunado, sí, desde luego. Justo Justo hablando hablando- haber dicho, ¿no? Como Yo que sí. sabe a la pelea, pues vente Y conmigo. flaco. justo en promesas, o sea, me voy a Deuteronomio 30, si lo quieren buscar, 33:20, que dice, Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Gad: bendito el que extiende el territorio de Gad. Gad está agazapado allí como un león para arrancar un brazo o una cabeza, Sí, chécate. imagínate. La gente de Gad se llevó la mejor tierra. Se le asignó la porción de un líder. Cuando los líderes del pueblo se reunieron, llevaron a cabo la justicia del Señor y obedecieron sus ordenanzas para Israel. O sea, también eran No, y los obedientes. abundops, claro. Es algo que yo digo que yo creo que los hijos del mío somos más obedientes, la verdad. Yo me considero, veo mi familia y cómo me he desarrollado, y el hijo mayor casi siempre es medio rebeldón. Siempre que sí se quiere llevar la gloria, siempre así como el Satanás, pero no de mala forma, o sea, yo digo que Más de la parte de, yo lo veo por ejemplo con mi hermano mayor, de a mí me tocaron lo más fuerte y entonces tengo yo... ciertos privilegios Ajá. o merezco más, ¿no? Así de ese tipo de cosas. Pero no, los del medio yo digo que tenemos hasta una mejor visión de las cosas, o sea, vemos hacia arriba y vemos hacia abajo. Y no nos quedamos nada más acá, o sea, como que vemos a lo que está pasando, pero también entendemos por qué pasa y cómo va a afectar hacia lo de abajo. O sea, nos llega, yo digo que una inteligencia especial también a los que estamos en medio, ¿sí? No hay, yo digo que, es más, hay más revelación de parte de Dios para nosotros, mayor entendimiento. ¿Sí? Mayor hasta paciencia, más fruto de su espíritu en nosotros. Aquí habla de Gad y Aser, pero yo digo que ellos eran hombres así tranquilitos, o sea, en cuanto era la guerra, se portaban como leones, dice ahí, para destazar. Pero antes de esto, dice que era dice como león que reposa. O sea, sí tenía la fuerza, el perfil de un verdadero guerrero, pero era tranquilito. Era grande. Y justo, Sí. No como Sí. Simón y Leví que se deschavetaban, Sí, sino que estos eran tranquilos, Sí, pero sí, sí. ya a la hora De actuar, que les tocaba, lo hacían. Sacaban Ok. el león que llevaban dentro, pero de hecho, o sea, hemos estado en todos los episodios hemos estado hablando de los hermanos y hemos visto inclusive hasta cosas que llegaron a ser negativas. claro. Y dice que, la primera dice que Gad, de hecho la tierra, sí fue Gad, es que no sé, como ya llevamos los dos, Gad fue de los que creo que sí se quedó, no entró a la tierra prometida, sino se quedó Cerca del río una Jordán, porción antes Jordán. de la tierra prometida. Y justamente algo que mencionaba el anciano al principio del episodio era que son nombres como paganos, se podría decir, ¿no? De dioses paganos, ¿no? Y justamente una de las cosas que también ellos no hicieron cuando llegaron a la tierra prometida, lo describe Primera de Crónicas, capítulo 25 al 26, dice que, pero traicionaron al Dios de sus padres, o sea, Dios les había dado una bendición bien increíble a través de su padre. Yo creo que hasta ahorita hemos leído esto y yo diría, yo quiero esa bendición, ¿no? Esa es la más chida. Pero son bendecidos. Después dice, pero traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel movió el espíritu de... Me da risa que aquí se llama de Pul.
De Paul. El de Paul. Ambir. Paul Walker, ¿no? Ay, De Paul, De poliéster. rey de Asiria, o sea, el espíritu. Esto está raro, no sé si viene de aquí, se confundieron. A ver, búscalo, bro, mejor. Porque siento que Está adulterada. Está adulterada tu palabra. Olvídate lo que dice. ¿Qué versión Olvídate tienes, tu padre? Biblia. Dice, Así se habla de la tribu de los habitantes de Gad, Rubén y Manasés. Entonces dice que sí, el rey Paul de Asiria, así, llamándolo, invadiera la tierra y se llevara cautivos a los de la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Jalá, a Abor y a Ara y al río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy. pero, o sea, vemos como ahí, Sí, o sea, inclusive como- una pequeña, no una pequeña, una desobediencia Claro. pudo hacer que también ellos Pues se no, ni tan separaran, ¿no? pequeña. Bueno, tenemos que entender Sí, que no, la mamá de ellos, pues era en su momento pagana, era esclava, no era convertida, podríamos decirlo de esa manera. Judía, ¿no? Y los hijos traen esa herencia. Llega un momento en que se detona precisamente esa herencia que traemos, ¿no? Vienen en los genes, sí, pero también viene en nuestra preparación, en nuestra conducta. Yo no dudo que alguna de las mamás, Silpa, por ejemplo, le haya de haber dicho, sí, lea esto, mamá, pero y tú tienes que hacer esto, y no te dejes cuando pase esto, y tienes que decir esto. O sea, los aconsejaba o malaconsejaba. De hecho, lo que sucede con Aser es que muchas veces no iba a la guerra. O sea, se le decía, ve a la guerra. De hecho, eso lo podemos ver en Jueces cuando esta Débora convoca al pueblo y entonces llama a los de Aser y los de Aser no van. Entonces, como que inclusive en su canto, después empieza a decir Aser que no fuiste a la guerra y que te Sí, le quedaste. reclama, ¿no? Le O sea, recrimina había tal eso. vez esa, no sé cómo decirlo. Estaba contando mi dinero. Ajá, sí, no, entonces. Pues no era vamos, Bueno, que así así no era pasa, bien. ¿no? Así pasa. Bueno, es Cuando que a veces también- nos mandan a hacer un mandado y no lo hacemos y luego mandamos Es que al otro. También hay una diferencia entre Gad y Aser y, por ejemplo, o sea, Gad sí es un hombre de guerra, o sea, tal vez tranquilo, pero que cuando se tiene que poner bien, pues se pone, ¿no? Pero Aser justamente también es un hombre, no me atrevería a decir de casa, pero no de guerra, sino que Ujú. cocinaba. De hecho, sea, era Jueces, más para- capítulo 5, verso 17 dice que Aser, bueno, voy a leer nada más la parte de Aser. Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar mientras estaban en guerra y permaneció en sus puertos. Nadando, ¿no? Echando la Todos ahí en guerra. Este brother. Oye, todos ¿te imaginas? Con su ceviche, con No, su ceviche. caminando con la de con la de Eye of the Tiger. Y así, cuando calienta el sol. Pero bueno, pero sí pasa, ¿eh? Hay veces que, pero no sé, y yo como me acuerdo de una situación ahorita que hablabas así, que mi hermano el menor y mi hermano el mayor y yo estábamos acarreando el agua. Y llegábamos con el agua y llenábamos los tambos y todo ello, porque no nacimos en una colonia muy digna, ¿no? Entonces teníamos que acarrear el agua y el menor, pues gozándose. Agarraba el agua y ya me voy a bañar. Nosotros acarreando el agua, ¿no? Yo me imagino que hacía Aser, ¿no? Su comidita. Pero había momentos en que Aser, o en este caso mi otro hermano, le tocaba hacer cosas Claro. para bendición de nosotros, donde nosotros jugábamos ese otro papel de quedarnos tranquilitos viendo la tele y aquel era el que servía el refresco, el que preparaba las papas, el que traía las palomitas, eran otras funciones. Y justo- De hecho, No, o sea, nada más quiero decir algo más de Aser, igual en Deuteronomio 33, donde dice Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Aser: que Aser sea más bendito que los otros hijos, que sea estimado por sus hermanos, que bañe sus pies en aceite de oliva, Uy, aleluya. que los cerrojos de tus puertas sean de hierro y de bronce, o sea, La privilegiado. tomo, la era tomo, lleno de la gracia. tomo. Era O sea, lleno de gracia. Que vivas protegido todos los días de tu vida. Y de hecho, algo que quería Consen. algo que quería Sí. decir es que, por ejemplo, Aser, en Segunda de Crónicas, capítulo 30, habla acerca de que el rey en ese momento, no recuerdo quién era, pero organiza a todos para que vayan y celebren la Pascua después de años que no la habían celebrado. Y Y ahí entonces, sí van. el verso No 10 van a la dice guerra, que- pero ahí sí van a la dice que los mensajeros del rey las corrieron de pachangas. ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón, pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros, esto de que estaban llevando el mensaje de que celebraran la Pascua. Fiesta, ajá. Dice, y se burlaban de ellos. Pero dice, sin embargo, algunos habitantes de Aser
de Manasés y de Zabulón, que hablaremos después, se humillaron y fueron a Jerusalén. O sea que también cuando se trataba ya del Señor, de hacer de las cosas de la Dios, Pascua, ¿no? ellos dijeron, nosotros nos vamos a humillar y vamos a celebrar la Pascua, cuando tal vez los demás estaban pues rechazando eso y burlándose de los mensajeros. No, eso está bien interesante. Aparte que Alan decía lo de lo que dice Moisés a hacer, de que seas más bendito que todos los demás y así. Yo me he dado cuenta de algo, muchas veces se le atribuye al hermano menor ser el consentido, pero yo siento que a veces nada más es la fachada de ser más chiquito y por el que todos ven, pero en realidad muchas veces el de en medio es el más consentido. Yo siendo, por ejemplo, yo tengo 2 hermanas y yo soy el menor. Y mucha gente le llega a decir a mi mamá así como de, Said es el consen y todo esto, y parece, pero en realidad es mi hermana en medio. O sea, y siento que muchas veces es así, que lo Fue más bendita. que lo del hermano menor que los demás. siento que lo del hermano menor parece así, pero es pura fachada. Pero es nada por más. etapa, es por etapa. Sí. Ahora, déjenme decirles, o sea, estas bendiciones que da exclusivas, podríamos decirlo, tanto Moisés como Jacob a sus hijos, en realidad se los muestra a ellos, pero es el sentir de un padre, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que entender lo que es lo que siente el papá, de que seamos benditos, y no nada más uno, todos nuestros hijos. No podemos separarlos ahí, pero con propósitos divinos, por eso les habla de esa manera. Pero muestra el corazón de Dios, o sea, de manera general o de manera global, ve que el hijo, tomando a los 12 como uno solo, porque al final de cuentas después van a ser un solo pueblo, ¿sí? Después, todas esas promesas son para todos. No es para uno, es para todos. Entonces, el papá cuando habla y bendice, es en general, ¿no? Y eso es como Dios, es un reflejo también ahí de Dios, es símbolo de Dios. Y la exhortación también es general, la que da a uno Sí, la reprenda, la disciplina, y tanto lo bueno como lo malo, es general, es para todos. Entonces siéntanse también ustedes afortunados. De hecho, ya como que aterrizando un poco ya el episodio, yendo hacia la persona de Pensé Jesucristo. que iba a decir, ya para empezar el tema. Ya para para aterrizar un poco Para terminar. el episodio esa era la intro. Terminando la introducción. De estos 2 hijos de Jacob. A mí me gustaría leer acerca de hacer cómo lo podríamos aterrizar, que fue una palabra que no sé, siento a Dios pues en mi corazón. Pero primero Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice, y es justo lo que decía ahorita, anciana, dice que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. O sea que la herencia que se nos fue dada es a través de Jesucristo, y tenemos una herencia, me gusta esto que dice, pura y sin mancha. Una herencia que no se tiene que derramar sangre para obtenerla, una herencia que no tienes que pelear con el primo en la cena de Navidad para obtenerla, sino que es una herencia que se te fue dada a través de Jesucristo, y es pura y es sin mancha. Considerándonos nosotros como hijos de Dios, tenemos que aspirar a esa herencia, precisamente. Por eso estamos aquí, por eso hacemos este tipo de cosas, porque tenemos que ayudar a que todos consigan su herencia. ¿Sí? Todos tienen que recibirla. Está preparada. Cada uno de nosotros y de los que vengan detrás de nosotros van a recibir esa herencia. Y es responsabilidad de nosotros, así como cualquiera de los hermanos de la tribu, cualquiera de ellos, es responsabilidad de llevar precisamente a tener esa herencia. Aunque no crean, ellos iban luchando, iban venciendo, iban ganando, algunos perdían, los otros se ayudaban y los volvían a alimentar y a ayudar para seguir adelante hasta conquistar la tierra prometida. Y así tiene que ser el compañerismo, la hermandad, el apoyo, la ayuda, debe de ser entre hermanos. El Señor nos quiere ver de esa manera. ¿Con qué propósito? No para ver quién llega primero, o quién va a ser el mejor, o quién va a ser el más sabio, el más inteligente, el más alto, el más guerrero, quién va a matar más. Dios nos ve a nosotros únicos,
para obtener precisamente esa herencia. Entonces busquemos y ayudemos a que los demás hermanos también en la fe pues alcancen su herencia. Nos ha gustado mucho la idea de a cada hermano y en cada lucha que representó en su vida, que pudimos detectar desde su raíz hasta la profecía que le dio su padre, siempre llevarlo a la persona de Jesús, porque como hijos de Dios, como le decía usted, siempre vamos a la persona de Jesús. Amén, y ahorita empezamos hablando de Gad y Aser y decíamos, bueno, no hay mucho, ¿no? ¿Quiénes son Gad y Aser, no? Pero más adelante veíamos en sus promesas y en la raíz de su nacimiento que aunque ellos como hermanos del medio y todos los hermanos del medio, por ejemplo usted o otros hermanos del medio que nos escuchen, sepan que hay algo especial para ellos. Y por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, está teniendo una conversación Juan el Bautista con los líderes religiosos y dice, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a que ustedes no reconocen, y aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Y me gusta porque hay una multitud ahí, y en ese momento está Jesús ahí, y no brilla, ¿no? Y nadie lo conoce, No es alguien X. Exactamente, como muchas veces un hermano de en medio se siente. Y estaba hablando de la persona del Hijo de Dios encarnado. Igual en Juan 2, cuando van a buscar a Natanael y hablan y le dicen que es Jesús de Nazaret, el Mesías, dice, algo bueno puede venir de Nazaret. Y también cuando él va a Nazaret... Él no era el hijo del carpintero. Exactamente, preguntan así como, pues ¿quién es él? ¿No? Es realmente un don nadie ante los ojos humanos. Y me encanta que usted hace rato hizo una relación bien padre en Gad, como muchas veces lo es con la profecía esta de que lo atacarán, para él por la espalda o por la retaguardia cuando se volteen, regresará. Entonces, de Cristo se pensó que había sido vencido. Se pensó que el diablo pensó que lo había vencido en la cruz, que él lo había matado. Y Cristo fue resucitado y toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y en el mismo caso de Aser, hay un momento en el que, o sea, es la parte de la alegría y la parte de ser digno del alimento con los reyes. Y me gusta mucho que vemos que al ser justamente de Nazaret, que al ser justamente alguien que no era reconocido o vistoso ante los ojos humanos, y que incluso se habló de él como el hijo de un carpintero, y él mismo en algún momento dice, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero solo el hijo del hombre, sin tener poder económico o lo que se viera fácil, pudo alimentar a 5,000. Claro. Entonces, vemos cómo de lo que puede parecer entre nuestros ojos más simple, insignificante, puede llegar a ser muy, muy bendecido de parte de Dios. Y fíjense que a testimonio les puedo comentar que de mis 4 hermanos, o los 4 que somos hermanos, el único que ha permitido Dios conocer su palabra y tener precisamente el velo roto, he sido yo. Sí, yo siempre fui muy allegado a las cosas de Dios, me gustó desde un principio conocerlo. Sí, estaba en el camino incorrecto. De hecho, llegó un momento en que topé, porque no encontré verdaderamente, o mi espíritu no encontró esa parte de la presencia de Dios, ¿no? Conocía yo por herencia o por tradición, pero yo estoy agradecido con Dios porque pese a ser el de en medio, ¿sí? Él tuvo este plan, a Él le plació que yo fuera el que ahora sea la sal de la familia, sea la luz, o que va a brillar ahí, pero no con que yo sea el mejor, sino porque voy a saber bendecir, ser ese que también da, el que dobla la rodilla, el que intercede, el que guerrea, el que lucha, el que trata de bendecir, el que les predica, el que habla de Dios. ¿Sí? No hay mensaje en todos los días ahora de mi vida que en el grupo de la familia no sea palabra de Dios para ellos. ¿Sí? Ahora, de hecho, padecí también, así como Jesús, yo padecí. 3 años duré sin entrar a la casa de mis papás y de mis hermanos por ser cristiano. A mi esposa la rechazaron por haberme convertido. Si mi familia fue rechazada por ser cristiana. Y ahora doy gracias a Dios porque para todo tenemos una célula cada semana. En la familia se conecta una que vive en Ecatepec, otra que vive en Guatemala, que se cree judía o es judía, los otros son católicos, unos primos que viven acá en Santa Marta, mi otro hermano que vive en Cuautitlán, pero se conectan.
y reciben de la palabra, se siguen sintiendo católicos o lo que crean, pero son más cristianos que nada, porque son fieles, más que otros de la iglesia que se conectan ahí puntualmente, ¿no? Entonces los veo y yo estoy agradecido. Su propósito de Dios, así como con Gad, así como con Aser y los que vengan, no se diga Dan, no se diga Neftalí, también sus propósitos de Él se cumplen, ¿sí? Y Él sabe cómo hacer que nosotros, no importa el primogénito, no importa el Benjamín, no importa los que seamos, siempre va a cumplir sus promesas dentro de nosotros y nos va a hacer que tengamos ese especial tinte que viene de Dios, ese toque divino que nos va a hacer que verdaderamente cumplamos propósitos. Como el anciano dice, tal vez nos podemos llegar a sentir insignificantes o los menos, pero a veces tal vez los que se sienten menos o insignificantes son los que van a invitar a los demás hermanos a sentarse a la mesa del Rey de Reyes, y que aún en medio de toda esa que se puedan sentir sucios o se puedan sentir indignos, hay una invitación a sentarnos a la mesa con el Señor Jesús. A lo mejor con su testimonio ahorita usted decía, no, tal vez mucho tiempo así pasó, como, bueno, este es el hijo mayor y este es la hija menor. ¿Y Adán quién es, no? Y a lo mejor incluso puede hoy, porque ellos, a lo mejor como ellos no tienen la misma fe que nosotros, o les ha costado entrar en la misma fe que nosotros, siguen pensando así como, pues qué, pero para cuántas familias y para cuántas personas su testimonio ha sido más trascendente, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde yo digo que la verdad es que Dios siempre cumple sus cosas, ¿no? Él, yo como me admiro cuando dice que pensamientos de bien tiene para nosotros, que desde antes de la fundación del mundo ya sabía Él qué planes iba a poner en nosotros. Yo no puedo, yo quisiera ver la bitácora del Señor o su hoja de planificación y decir ahí Adán en su momento para el 2024 iba a estar aportando con su testimonio ello, ¿no? Y la verdad es que yo aún me siento inútil para muchas cosas, pero útil para las cosas de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros aquí hacer, a lo mejor sus mismos hermanos lo veían, pues déjenlo que haga la comida. Pero desde arriba, Dios lo veía con propósitos grandes. Sí, les va a hacer de comer a sus hermanos, pero yo lo voy a llevar a que haga de comer a los reyes, a las eminencias, ¿sí? Yo estoy seguro, ahorita me salta aquí cuando el Salmo 23 dice: y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo veo a un hacer ahí poniendo la mesa y preparándome mi lechoncito y poniendo ahí mi barbacoa o mi pozole, vamos haciéndolo ahí, porque la orden viene de Dios, para que yo sea bendecido, ¿no? Entonces todos somos útiles, todos somos parte del cuerpo. Gracias, yo digo que por esta oportunidad que me dan, y estoy seguro que grandes cosas van a lograr. Es una adelantada. Es una adelantada. El señor aquí al lado. Sí. Ah, El señor aquí al lado. Qué increíble. Por decir esas cosas. Por decir esas cosas. ¿Qué bro? ¿Qué te pasa? Sí, estás Hasta diciendo se rompió la patita, bro. ¿Qué haces? Bueno, después de este problema técnico que tuvimos, qué increíble tiempo acabamos de vivir. Muchas gracias, anciano, por venir y tomarse el tiempo para gracias a ustedes. Enseñarnos a todos nosotros, a los que estamos aquí, a los que van a ver el programa. Ha sido mucha bendición. Y bueno, tenemos las redes sociales, bro. TikTok, sí. Ya TikTok, saben que tenemos Estamos en ahí Spotify, YouTube, Instagram, YouTube. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Apple Podcast. Estaría bueno. Podría ser. De hecho, sí. Puede ser que sí. Ya puede ser que sí. Puede ser que sí. Un día de estos nos pongamos tecnológicos y subamos ahí. Y que recuerden que todavía faltan unos hermanos por los Faltan más que hermanos. hablaremos con mucho Sí. entusiasmo. ¿Algo que quieran concluir? Bueno, yo decirles que doy gracias a Dios porque este tipo de actividades que están generando, hay veces que nosotros como autoridades nos sentimos responsables de generar, de crear nuevas cosas para atraer a la gente, ¿no?, a los pies de Cristo. Pero desafortunadamente luego el ministerio que tenemos nos absorbe, a veces las actividades que nosotros personales tenemos nos absorben y no generamos esto. Yo digo que no dejen que el Señor siga haciendo cosas dentro de ustedes en sus corazones, síganse uniendo en este tipo de cosas, hagan su parte, son talentosos ustedes, Dios los ha dotado, ¿sí? De cada uno hay promesas de Dios para ustedes en cada uno de ustedes de sus corazones, cúmplanlas, sí, háganlo, no se dejen. Esto ahorita porque sea muy básico, yo digo que tiene
valor muy especial delante de Dios. Háganlo, no dejen de hacerlo. Perfecto. Y los Bueno, felicito, los entonces, felicito. Nos vemos la próxima semana para un capítulo más de... Rompiendo el velo. No quieras Pasamos por mucho tiempo, ¿no? escuchar Duró 2 horas, ¿no? ¿Cuánto duró? 8.